Y el mío es Carolina Papaleo. Claro, están pasando el chivo de todo del Instagram, yo también lo paso. Bueno, acá estoy con el Doc y ahora... ¡Ay! Estoy con Juliana. Veo como un... Ahí sí. Pero yo venía bailando. Perfecto, al ritmo. Estoy con Julián y estoy con el Doc porque tenemos una llamada muy importante con el doctor e infectólogo, el doctor Pedro Can. ¿Qué vamos a charlar de todo? Vamos a charlar de todo con el doctor Pedro Can. Específicamente vamos a... ¿Lo tenemos? No. Lo que vamos a empezar a ver es esto de Argentina entre dos epidemias. Porque estamos, por un lado, la epidemia del coronavirus, del COVID. Y por el otro lado tenemos la epidemia de dengue. ¿En cuál de las dos epidemias tenemos que situarnos? ¿En cuál nos vamos a tener que cuidar más? Bienvenido, doctor Can. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, un placer tenerlo con nosotros. La verdad que sí. La verdad que es una persona muy ¿Qué hace buscada. Julián tanto tiempo? Todo bien, Pedro. Tantas fiestas de la Fundación Huésped que no nos vemos. Así es. Bueno, acá el doctor Esniega estaba haciendo una pregunta que es interesante, ¿no? ¿Con qué pandemia nos quedamos? ¿De cuál nos ocupamos y cómo nos ocupamos? Bueno, en realidad tenemos que ocuparnos de las dos, con la diferencia que el tema del, digamos, el dengue no es una pandemia, sí es una enfermedad epidémica localizada en ciertas partes del mundo, pero no en todas. Es verdad. Y además el dengue tiene una desventaja para la enfermedad, que es el clima. En la medida en la que crece el clima frío, las posibilidades de mosquito, que es el vector que transmite el dengue, no tiene posibilidades de reproducirse, y entonces es una enfermedad típicamente estacional, donde ya para esta época tienen que bajar dramáticamente los casos. Pero está muy bien que ustedes lo traigan a la luz, porque pareciera que todo es coronavirus, y en realidad hay muchos otros problemas de salud a los cuales hay que prestarle atención, además del coronavirus, ¿no? Pero en la medida que vaya bajando la temperatura, van a aumentar también los casos de coronavirus, ¿o no? Bueno, eso es un pensamiento muy lógico, porque todos tenemos de experiencia vital, no hace falta ser médico, que cuando hace frío nos resfriamos más, tenemos más infecciones respiratorias, hay más casos de gripe, etcétera. Ahora, es cierto que es la primera vez que nos va a pescar el invierno con una población que ha hecho un entrenamiento yo diría muy intensivo, de protección de las enfermedades respiratorias. Nos lavamos más las manos, usamos barbijo cuando estamos en la calle, tomamos distancia social, 1,5 metros, 2 metros entre persona y persona, ventilamos los ambientes, nos esmeramos más con la limpieza, de modo tal que con todo eso, más el lavado de manos, que, como vuelvo a insistir, forma parte ya de nuestra práctica diaria, como siempre debió formar parte, solo que ahora lo hacemos de una manera mucho más intensiva. No sabemos qué puede ocurrir. Lo que sabemos es que hasta ahora, cuando comparamos los meses de marzo y abril, y también probablemente mayo, del año 2020 con los del año 2019, hay mucho menos casos de infección respiratoria severa, mucho menos casos de bronquiolitis en niños, mucho menos casos de influenza, mucho menos casos de neumonías. Eso quiere decir que, de alguna manera, el distanciamiento social que estamos aplicando para el coronavirus tiene un efecto beneficioso en relación a otras enfermedades respiratorias. Porque baja el contagio, tiene que ver con eso, ¿no? Porque baja el contagio. Claro, Julián, por la misma razón por la que hay menos accidentes automovilísticos, hay menos autos en la calle, entonces hay menos choques. Yo, por ejemplo, este año me vacuné, que yo me había vacunado hace muchos años, me había engripado, me había enojado con la vacuna, no me vacuné, y este año dije, bueno, con el coronavirus me vacuno, entonces también hay mucha más gente vacunada, no solo por mí, lo digo, porque así como dice yo, y si un montón estamos más vacunados para el tema de las enfermedades gripales. Pero le quería hacer una pregunta, ¿por qué es mortal o tiene una alta tasa de mortalidad la enfermedad del dengue? Bueno, a ver, depende de lo que consideremos como alta, ¿no es cierto? Porque en realidad la mayoría de las personas que contraen dengue no se mueren. Okay. Sobre todo cuando contraen dengue la primera vez. Hay cuatro virus del dengue, 4 cepas del virus, dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Y habitualmente cuando uno se pesca el dengue es una enfermedad muy desagradable. En el campo la llaman fiebre quebrantahuesos, porque produce muchos dolores, no de huesos sino musculares, con fiebre alta, que puede producir deshidratación, etcétera. Pero en general con un tratamiento de sostén a tiempo, con suficiente hidratación y medicación de soporte, bueno, la gente zafa en general muy bien. Pero si uno contrae dengue por segunda vez, y esta vez el mosquito que lo pica trae un dengue
un virus dengue distinto, que no es de la misma cepa. Por ejemplo, a mí me picó el dengue 1 y después me pica el dengue 4. Bueno, entonces ahí puedo tener una reacción inflamatoria muy severa que puede ser peligrosa para las personas. Esos son los casos de dengue hemorrágico, de dengue severo, que pueden tener sí una tendencia a la mortalidad. No es lo que ocurre en la mayoría de los casos de dengue cuando ocurre la primera vez. Por eso la importancia, si se sabe que yo tuve dengue, de luego tener que cuidarme más con repelentes o cuando salga la vacuna o llegue la vacuna, poder vacunarme. Sí, vacuna para dengue, digamos, existe una sola que da una protección parcial, que no ha sido aprobada en la Argentina para su uso porque precisamente tiene una protección limitada y las vacunas tienen que tener un nivel de cobertura suficiente como para justificar su uso. Pero se está trabajando y seguramente más temprano que tarde vamos a tener también una vacuna para el dengue. Mientras tanto, lo más importante es dar vuelta a los cacharros, no dejar agua, aguas hervidas, aguas en los tachitos, en la cucha del perro, en todos los lugares donde puede quedar agua, porque ahí es a donde se crían las larvas del mosquito, que es el transmisor, que usted lo está mostrando en pantalla, y efectivamente eso lleva a una situación de reproducción de esas larvas que terminan luego creciendo como mosquitos, que me pican a mí que tengo dengue y después van y lo pican a Julián y Julián se contagia el dengue por esa vía. El otro día escuchaba por ahí es una pavada, pero lo digo porque por ahí es algo útil. Vieron que las piletas no se están limpiando, las piletas de natación, ¿no? Y son altas fuentes de larvas de mosquitos. Aconsejaban poner peces carpa, porque el pez carpa se come la larva del mosquito. Y es una manera de tener el agua verde, porque no es que va a estar cristalina, pero al menos hay algo que combate a la larva, que es un pez, una carpa. No sé si eso sirve, tiene sentido, por ahí es una pavada, La verdad, Julián, que no te sé contestar, no tengo experiencia en el manejo del pez carpa como un predador del ¿No mosquito. ¿No está en el Vademecum, el pez carpa? No, a ver, no hace falta que los médicos sepamos todo de todo, pero es probable que, digamos, hay animales que son predadores de otros y eso es posible. De todas maneras, las piletas bien cloradas, vos no, la clorada no, hablo de la que se abandona. Viste que en el invierno la gente por ahí no se abandona y se pone verde el agua. Pero eso es un error, porque vos le comprás cloro y le tirás cloro a la pileta y con eso resolvés. Aunque la pileta no esté limpia para bañarte, por lo menos la tenés bien clorada y entonces de esa manera no se te va a poner verde. Perfecto. Volviendo al tema del coronavirus, ya que esperamos que al bajar la temperatura el virus del dengue empiece a no estar dando vueltas. Con el programa Detectar, que ya empezó en varios barrios del conurbano y ahora sé que esta semana por lo menos va a empezar en Moreno, en varios barrios de Moreno, se van a detectar muchos más casos. ¿Cómo hacemos para diferenciar entre que haya más casos detectados o que realmente hayan más casos? Por ejemplo, si no se hace ningún test, no hay casos. Cuando se hacen muchos test, se detectan muchos casos, entonces aumenta el número. ¿Está aumentando ahí el pico o no? No, a ver, el testeo no produce casos. Lo que produce casos son los contagios. El testeo lo que hace es detectarlos, en todo caso. Es decir, es un error pensar que porque yo testeo más voy a tener más casos. Fíjense ustedes que nosotros hasta que aparecieron estos brotes en el área metropolitana de Buenos Aires, y si ustedes quieren analizamos por separado Chaco, nosotros veníamos con una tasa de positividad de los testeos de aproximadamente el 8 o 9%. Eso quiere decir que entre el 90 y el 91% de las personas que testeábamos, siendo personas que tenían criterio para ser testeadas, o sea, completaban la definición de caso sospechoso, sí. Sin embargo, el 90-91% eran negativos. Entonces, testeábamos mucho y sin embargo no crecían los casos. Cuando empezamos a buscar casos, porque empezaron a aparecer brotes en lugares donde sabemos de antemano que no se puede establecer el distanciamiento social, le hace geriátricos, cárceles, paradores para personas en situación de calle y barrios vulnerables o vulnerados, como se suele decir mejor, allí entonces, digamos, tenía sentido una búsqueda proactiva de casos y eso es lo que permite detectarlos, pero no es que, si yo me pongo a testear ahora en el medio de la provincia de Catamarca, yo puedo hacer 100.000 test y probablemente no encuentre ningún caso, no es el testeo el que me va a producir casos. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Ahora, frente al caso sospechoso, que se hace el test da positivo, a esa persona se la aísla. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no
es una pregunta, a ver, yo como médico me pregunto, ¿por qué no se hace al revés? Que se aísle a la persona que está en riesgo, no a la persona infectada que no tiene riesgo de desarrollar el COVID en forma grave. Bueno, es que la persona positiva, la persona que tiene el COVID positivo, sí representa un riesgo de transmitirlo a terceros. El aislamiento no es para proteger al individuo, es para que el individuo que tiene el COVID positivo no se lo transmita a terceros. Esa es la razón, Sergio. Claro, pero ¿por qué esa persona que es positiva no se lo aísla en su casa y se saca del barrio al vulnerable, al que puede llegar a desarrollar, por ejemplo, al mayor de 60 años? Se va a quedar en el barrio y se va a contagiar del vecino que sí puede desarrollar la enfermedad. Son dos temas distintos. A ver, si hablamos de la gente que vive en los barrios vulnerables, en general, adentro de un mismo domicilio viven 7 o 8 personas. Sí. Reubicar 7 o 8 personas es más complicado que reubicar a una, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de sacar del barrio a las personas mayores es una tarea que de alguna manera se está intentando encarar. No siempre se encuentra con facilidad que la gente acepte ser removida de su La hogar. gente no se quiere ir. Pedro, la última pregunta, y esta es personal. ¿Cómo te estás aguantando no ver a tus nietos? Bueno, esa es la parte más fea, de la cuarentena para mí, ¿no? No veo a los nietos, casi no veo a los chicos, y la verdad que es un problema, y por eso yo tengo mucha empatía con la gente que está cansada de la cuarentena. Y a veces me da un poco de fastidio cuando dicen que los infectólogos estamos enamorados de la cuarentena. Mira, yo creo que hay cosas mucho más lindas en la vida para enamorarse de la cuarentena. De la cuarentena y del coronavirus. Pero La cuarentena nos ha complicado la vida a todos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista individual. Sin embargo, nos ha permitido salvar muchas vidas y eso tiene un valor incalculable y ustedes lo entienden mejor que nadie. Doctor, usted habló del Chaco, ahora no tenemos mucho tiempo, pero esta cosa que Chaco tiene altas temperaturas, ¿por qué sobrevive el bicho? ¿Por qué sobrevive el coronavirus? Bueno, Chaco tiene altas temperaturas, Brasil tiene temperaturas más altas y Ecuador también, y sin embargo, como ustedes pueden ver, que es un verdadero desastre lo que está ocurriendo en esos países. Así que no es... Evidentemente la temperatura no le afecta. La temperatura afecta al mosquito que transmite el dengue. La temperatura no afecta al virus, al coronavirus. Se creía que con las temperaturas altas el virus no iba a circular y los primeros casos se produjeron en la Argentina con más de 30 grados de temperatura. Recuerden ustedes, fue en el mes de febrero, principio de marzo. Perfecto. Bueno, doctor, gracias. Beso y ojalá grande, pronto vea a los nietos. Ojalá veamos todos pronto a todas las familias. Ojalá. Ojalá. Gracias y beso a toda la Fundación Huésped con la quien colaboramos y trabajamos. Gracias, besos. Muchísimas gracias y un abrazo para mi amigo Julián Weitz. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Dónde nos vamos? Te están esperando a vos. ¿A mí? A vos.